Buenas noches. En esta tarde hablaré sobre el caso hipotético de Juan Gómez y Estado de Santoría. Mi nombre es Raquel Flores, abogada defensora de Juan Gómez. En el estado de Santoría es una pequeña nación en el centro de América con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados y una población estimada de 4 millones de personas. La autonomía de Santoría tiene sus raíces en 1960 a partir del 2010. Santoría ha firmado varias convenciones internacionales. En 1960 a partir del 2010, Santoría ha firmado varias convenciones internacionales de derechos humanos, las cuales poseen el estatus constitucional en su sistema jurídico en el 2018. El gobierno otorgó su aprobación de la Ley de Seguridad Digital, la cual dicta normas rigurosas en relación al uso de redes sociales y plataformas digitales, incluyendo la restricción del anonimato e Internet y el deber de asociar cuentas con datos personales. La legislación también autorizada a las compañías de las tecnologías a obtener acceso a la información personal de los usuarios bajo determinadas condiciones. Juan Gómez, originario de la etnia Sati, nació el 3 de marzo de 1965 en la localidad costera de Puerto Azul, situada en el al este de Santoría en toda su existencia. Juan ha sido un activista dedicado a la protección del medio ambiente y la conversión de la cultura sati. Distinguida corte, me presento ante ustedes representando a Juan Gómez en el siguiente caso, en el cual el Estado de Santoría ha llevado a cabo una serie de sanciones que han vulnerado los derechos de mi defendido, argumentando que se había violado sus derechos a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Mi defendido, amplio activista digital, creando un blog en EcoRed, una plataforma dedicada a temas ambientales. A través de esta plataforma compartía investigaciones sobre los efectos nocivos de proyectos energéticos. Las mismas acusaban a la empresa Santor, responsable del proyecto geotérmico, de violar regulaciones ambientales. La empresa Santor demanda a mi defendido por difamación, regulaciones ambientales, exigiendo una indemnización de $100.000 por daños causados. Se han identificado varios derechos que han sido violados de acuerdo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los principales derechos afectados son los siguientes: derecho a la libertad de expresión. El artículo 13 de los derechos humanos, la libertad de expresión garantiza a la persona la capacidad de buscar, recibir y compartir información sin interferencias. En este contexto, Juan Gómez utilizó plataformas digitales para denunciar actos de corrupción y daños ambientales. Sin embargo, la demanda judicial que lo obligó a revelar sus fuentes, argumentando que no era un periodista profesional, constituyente una violación clara de su derecho a la libertad de expresión. La jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que el derecho a la libertad de expresión protege tanto a los periodistas como a otros ciudadanos, siempre que el contenido compartido sea de interés público. 2. Derecho a la privacidad. El artículo 11 de los derechos humanos. El derecho a la privacidad, una protección hacia las personas contra intrusiones parciales o ilegales en su vida privada y con sus comunicaciones. En este caso, el gobierno de Santorino utilizó softwares de espías para acceder sin autorización a los correos electrónicos y redes sociales de Juan, lo que representa una violación directa a su privacidad. En el caso de Juan, al acceso no autorizado a sus comunicaciones, además de ser injustificado, fue utilizado para monitorear su activismo, vulnerar su capacidad de organización. Derecho al debido proceso. El artículo 8 de los derechos humanos. El proceso que se debe llevar garantiza que las personas tengan una defensa justa y un juicio
imparcial. Juan Gómez fue obligado a revelar identidad de sus fuentes durante el juicio por difamación, lo que afectó gravemente a su defensa y lo limitó que pudiera continuar con su labor de activista. Derecho a la protección judicial. El artículo 25 de los derechos humanos, derecho a la protección judicial, permite que las personas tengan una capacidad de acceder a medios legales efectivos para defender sus derechos. En el caso de Juan, la falta de recursos judiciales adecuados para protegerlo, el espionaje digital y la falta de una respuesta adecuada del Estado a las denuncias presentadas de evidencia la vulneración del derecho. Estos derechos vulnerados muestran cómo el Estado de Santoría actuó de manera desproporcionada al monitorear y restringir el activismo de Juan Gómez, utilizando herramientas legales para silenciarlo y limitando sus derechos fundamentales en un entorno digital. Libertad de expresión, el artículo 13 de los derechos humanos. Este derecho ha sido interpretado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de manera amplia, protegiendo no solo a periodistas, sino también a cualquier persona que difunda información de interés público, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica 2004. En la Corte estableció que las limitaciones a la libertad de expresión deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En el caso de Juan Gómez, el Estado Santoría infringió este principio al obligarlo a revelar sus fuentes, lo que perjudicó gravemente su capacidad para continuar con su activismo ambiental. Además, en el caso Kimmel, Argentina 2008, la Corte sostuvo que los tribunales no pueden imponer sanciones desproporcionadas a quienes critican que buscó silenciar sus denuncias de corrupción, calificándolas de difamación. Constituyen una censura indirecta que no cumple con los criterios interamericanos para la protección de la libertad de expresión. 2. Privacidad y protección de datos personales. Del artículo 11 de la Corte Americana de los Derechos Humanos. Este derecho ha sido protegido en varios fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, siendo el caso de Esther uno de los precedentes más relevantes. La Corte concluyó que la interpretación de comunicación privada sin un orden judicial adecuado infringe el derecho a la privacidad. En el caso de Juan Gómez, el uso de software espía por parte del Estado de Santoría para acceder a sus comunicaciones electrónicas representan una clara transgresión de este derecho, dado que no hubo una autorización legal válida para dichas acciones, lo que equivale a una intromisión injustificada en su vida personal. Además, en el caso Tristan Donoso, la Corte reafirmó que el derecho a la privacidad en las comunicaciones es fundamental para salvaguardar otros derechos a la privacidad en las comunicaciones. Derechos esenciales como la libertad de expresión y el debido proceso. La invasión a las comunicaciones de Juan no solo compromete su privacidad, sino también restringe su capacidad. Solicito que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca las violaciones de derechos cometidos en contra de Juan Gómez y se ordene las reparaciones necesarias para restaurar los derechos vulnerados. Además, también se solicitó una indemnización económica de $150,000 para Juan Gómez por daños materiales sufridos como resultado del proceso judicial y espionaje digital. Esto incluye la pérdida de oportunidades laborales, el bloqueo de sus cuentas en redes sociales, la disminución en el tráfico de su blog y los costos legales en los que incurrió para defenderse. Además, se solicita una compensación por los daños morales derivados de la campaña de desprestigio en su contra y daño a su reputación. El daño a su reputación como activista y la afectación emocional causada por la vigilancia ilegal de la que fue sometido. Se solicita al Estado adopte medidas legislativas
e institucionales para evitar situaciones similares se repitan a futuro. Específicamente se requiere la revisión y modificación de la Ley de Seguridad Digital para garantizar que cualquier medida de vigilancia digital sea realizado con la debida autorización judicial y bajo estrictos criterios de necesidad, proporcionalidad. Además, se solicita que el Estado de Santoría implemente medidas de protección defensores de derechos humanos y activistas digitales, asegurando que puedan realizar su labor sin temor a represalias ni persecución estatal. Se solicita que el Estado proporcione a Juan Gómez acceso a los servicios médicos psicológicos para tratar los daños emocionales y mentales derivados del espionaje digital, la represión judicial y la campaña de desprestigio a la que fue sometido en caso de que las acciones de vigilancia y hostigamiento continúe. Se solicita a la Corte ordene medidas provisionales para garantizar personal y la integridad de Juan Gómez, protegiéndolos de futuras represalias por parte del Estado o de otros involucrados. Es todo y muchas gracias.